Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a este servicio de Yada Christian Ministries en este día bendecido, julio 14, miércoles, esperando que cada uno de ustedes que nos está viendo esta noche se encuentre bien. Le damos primeramente gracias a Dios por el privilegio de que nos tiene aquí en estos medios para compartir su palabra. Y le damos gracias a Dios también por la vida de cada uno de ustedes, porque es lo que hace que valga la pena todo el sacrificio, el esfuerzo, ¿verdad? El estudio, porque sabemos que hay personas que están siendo bendecidas con esta palabra y le damos muchas gracias a su apoyo, sus oraciones continuas, las palabras bonitas que nos dicen, ¿verdad? Los testimonios que estamos escuchando. Así que sabemos que Dios está haciendo milagros y sí, seguirá haciendo milagros como siempre lo ha hecho. Somos los pastores Sebastián y Ivonne Jurado desde la ciudad de Mesa, Arizona, y este ministerio es Yada Christian Ministries para aquellos que quizás nos están viendo por primera vez. Así que le pedimos que esta noche abra su mente, su corazón para la palabra del Señor que va a ser compartida en esta noche, esa semilla que siempre nos bendice, nos edifica. Amén. La palabra de Dios es la que nos ayuda a vivir unas vidas en paz, unas vidas tranquilas, unas vidas que dan buen fruto. Amén. Así que bienvenidos a todos. Amén. Estamos en la mitad de semana. Estábamos contentos porque cayó lluvia, un poquito Gloria de lluvia. A Dios esta mañana. Y yo me gozaba porque la tierra. Sí. Hoy vamos a estar hablando sobre la tierra y me encanta eso de la tierra. Yo creo que yo comí bastante tierra cuando chiquita. A mí me encanta el olor a la tierra, así que Por primera vez en muchos años yo pude disfrutar de mi cafecito. De mi yo que había comido tierra. En la terraza anoche, esta mañana en el patio, como tuve que trabajar desde la casa, pude trabajar desde la casa hoy. Hace años que no daba la, ¿verdad? No concordaba el yo estar en la casa con un café y poder ver la lluvia en la mañana, porque usualmente estoy en el trabajo y no lo puedo disfrutar así. Sí. Así que le doy gracias a Dios por esa bendición que fue tremenda. Amén. Hace años no lo hacía. Así es, pero sí comiste tierra. Yo creo que no haya niño que no haya comido tierra. Sí, tuviste que haber comido tierra también. Así que le damos gracias al Señor y más que nada porque hoy estamos congregados, ¿verdad? Nuestros suegros están aquí, papi, mami, así que tenemos nuestra iglesia, gloria a Jesús. Nos sentimos acompañados. Así que, ¿verdad? No estamos solitos, aunque nuestros hijos siempre están con nosotros también, pero le damos gracias a Dios por sus vidas. Así que en esta noche vamos a continuar con la segunda parte de la enseñanza que tuvimos hace 2 miércoles atrás de Cristo, nuestro eterno refugio. Así que vamos a entrar a la oración primero, pero quiero que busquen sus notas porque voy a repasar un poquito de lo que estuvimos hablando. Y acuérdense que las enseñanzas de los miércoles están más enfocadas en escudriñar la palabra. Es diferente, ¿verdad? Los servicios que tenemos los domingos, los miércoles es más estudio de la palabra, por eso es que ven que el mensaje pues tiene continuación, porque queremos tomarnos el tiempo para que ustedes puedan entender, ¿verdad? Y que puedan comer, ¿verdad? Esa palabra, digerirla y entenderla, porque si no, entonces en vano sería. Así que quería pues darle esa aclaración para aquellos que están con nosotros hoy quizás por primera vez, que sepan que básicamente los miércoles es cuando tenemos el estudio de la palabra y estamos escudriñando las escrituras. Así que vamos a orar para entrar, porque ojalá, no sé si voy a poder terminar esta segunda parte, si no la continuamos el miércoles. Bueno, si la pastora te permite predicar y acabar, pues lo vas a poder hacer. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, gracias te damos, Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Padre Celestial, venimos ante tu presencia en esta noche, dándote gracias, dándote gloria y dándote honra, Jesús, Padre. Te bendigo, Nos Padre. presentamos delante de ti porque reconocemos que necesitamos Señor, de ti para Espíritu poder Santo. hacer lo que tenemos que hacer en este ministerio, Señor. Te pedimos que la palabra que va a ser entregada en esta noche, que sea dirigida totalmente por ti, Señor. Amén. Quita cualquier emoción, pensamiento humano, Señor. Quítanos a nosotros y ponte tú. Gracias, Jesús. Te damos, Señor, toda la gloria. A ti te damos las gracias por tu palabra. Te pedimos que prepares el terreno donde esta palabra va a ser sembrada para que germine, Señor, y dé fruto al 100%. Nos ponemos en tus manos, Señor, Jesús, dándote gracias siempre por todas tus bendiciones, Padre amado, alabado especialmente Dios. por tu gran amor y por tus misericordias que son nuevas Dios. cada mañana. Gracias, Bendecimos el hogar de cada uno de nuestros hermanos donde están, Señor, pidiendo que tu paz y tu bendición estén con ellos, Señor. Amén. Amén y amén. Así que bueno, pues entonces ya estamos listos.
Estuvimos hablando, ¿verdad? Esta enseñanza, estamos hablando, como acabamos de terminar la serie sobre los desiertos, gloria a Jesús, me quise detener un poquito en una de las ordenanzas que el Señor le dio a Moisés, cuando el pueblo iba a camino a tomar la tierra prometida, y esa instrucción fue que separaran 6 ciudades de refugio para el pueblo de Israel, no solamente para ellos, sino también para el extranjero, el que viviera ahí. Entonces, estuvimos hablando en la vez pasada el propósito de estas 6 ciudades de refugio, y estuvimos hablando sobre los primeros 2 propósitos, y hoy vamos a entrar en el tercer propósito. Pero para resumir, esas ciudades de refugio, el primer propósito era proteger al homicida del vengador de la sangre. Dios hace la distinción entre lo que es un homicida, alguien que por un accidente, sin premeditar, sin contienda, sin nada, pues muere el individuo junto con esa persona, versus el asesino que sí, porque tiene odio en su corazón, tenía algo contra su hermano, entonces sí quiso matar a esa persona. Entonces Dios hace distinción de esos dos y le da entonces la oportunidad al homicida a que lleguen a estas ciudades de refugio donde podían recibir el refugio, y una vez que el sacerdote muriera, entonces, bueno, primeramente tenía que pasar, ¿verdad? Él tenía que exponer su caso, y después que los ancianos y la congregación decidieran, ok, si tú puedes quedarte aquí en la ciudad de refugio, una vez que él estaba ahí, él tenía que dejar todo. Pero cuando el sacerdote que estaba de turno en ese momento, hasta que no moría el sacerdote, entonces el homicida no podía regresar a su casa y a la ciudad sin el temor de que el vengador de la sangre lo persiguiera y lo matara. Así que el primer propósito de esa ciudad era proteger al homicida del vengador de la sangre. El segundo propósito era de romper ese ciclo de violencia, porque desde el principio es lo que el Señor quiere. Así que como había un decreto, para decirlo de esa manera, en el tiempo de Noé, donde la ley era ojo por ojo, diente por diente, entonces imagínense que el homicida realmente fuera inocente y entonces no lo iban a matar. Así que por eso Dios quiso romper ese ciclo de violencia, haciendo que cuando el homicida saliera de esa ciudad de refugio, entonces el vengador no se iba a seguir ese ciclo que hay, ¿verdad? Entonces el tercer propósito es la expiación por la tierra. ¿Por qué? Porque cuando la sangre del inocente caía en tierra, dice la palabra del Señor que la tierra quedaba contaminada. Entonces, pues Dios pues no quería eso. Gloria a Jesús. Así que eso es lo que vamos a estar enfocándonos en la noche de hoy. Si no han visto la primera parte, les aconsejamos que puedan ir a la página de Yadat, ahí aparece en pantalla, www.yadat100.org. Pueden ir ahí y ahí pueden encontrar todas las series y los mensajes también que el Señor nos ha dado para ustedes. Así que vamos al tercer propósito y vamos a seguir hablando en el libro de Números. Estamos en el libro de Números, capítulo 35, del 33 al 34. Dice la palabra del Señor: así que no contaminaréis la tierra en que estáis, porque la sangre contamina la tierra, y no se puede hacer expiación por la tierra, por la sangre derramada en ella, excepto mediante la sangre del que la derramó. Y no contaminaréis la tierra en que habitáis, en medio de la cual yo moro, pues yo, el Señor, habito en medio de los hijos de Israel. Amén. Así que ya que el Señor le había dado las instrucciones a Moisés, luego le vuelve a recordar a Josué que tienen que preparar esas 6 ciudades. Entonces le dice que, ¿verdad?, que de esa manera así no contaminaréis la tierra en que estáis, porque la sangre contamina la tierra y no puede hacer expiación por la tierra por la sangre derramada en ella. Así que vemos que en este versículo es tan poderoso, iglesia, porque como siempre le estamos enseñando, todo nos tiene que llevar a Cristo, para que nosotros podamos tener un entendimiento mejor de todo lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Nos tenemos que ir al inicio. Entonces aquí la ciudad de refugio, que fue una de las cosas que enseñamos, tipifica a Cristo en diferentes maneras.
Y entonces en esta parte, en esta porción bíblica, habla exactamente de la redención de Jesús en la cruz del Calvario, como la culminación de esas ciudades de refugio, porque Él iba a redimir la tierra, iba a redimir la tierra por la sangre. Así que por eso es bien importante, ¿verdad? Que cuando todo lo que la Biblia nos enseña, pedirle al Espíritu Santo, que fue una de las cosas que se estuvo hablando el domingo, para que nos dé el discernimiento y la revelación de lo que nosotros estamos leyendo, porque si no lo podemos pasar por alto. Y ese versículo es tan importante porque está hablando ahí de la redención de Cristo en la cruz del Calvario, que fue muchos años después que se manifestó. Así que nosotros íbamos a necesitar esa ciudad de refugio, gloria a Jesús, y Cristo mismo se hizo el refugio. Entonces dice el versículo que leímos que la tierra, como dije, queda contaminada por la sangre no de cualquier persona, sino por la sangre de un inocente, y que la única manera que podía ser redimida era por la muerte del que causó el delito. Amén. Entonces podemos ver que la tierra ha sido afectada, alterada desde el inicio de la creación hasta el día de hoy, que podemos ver los efectos que está causando, que ha sufrido la tierra, ¿verdad? lo que nosotros conocemos, la tierra. El primero lo vamos a ver en Génesis 3, del 17, 3:17 al 19. Entonces el Señor dijo a Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Amén, aleluya. Déjame por aquí porque estoy haciendo varias cositas a la vez. Ok, ténganme paciencia. Ok, entonces vemos que uno de los efectos que inició en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Con el inicio, es que por el pecado de Adán, entonces la tierra iba a producir cardos y espinos. Y de verdad que eso es otra enseñanza, porque es mucho más que simplemente cardos, espinos. Eso tiene una revelación bien hermosa en la palabra del Señor. Y estos espinos, en la misma palabra nos enseña que son dos, que es el afán de la vida y el engaño de las riquezas. Eso se encuentra en Mateo 13:22, donde dice que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra por el afán de este siglo y el engaño, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Así que no solamente que iba a tener, ¿verdad?, dificultad en sembrar, sino que espiritualmente, ¿verdad?, y en su vida, y es lo que nosotros estamos viendo ahora mismo, el afán, cómo está acabando el afán con las personas, cómo las riquezas, ¿verdad?, la gente, porque tiene el amor, porque dice que el dinero no es el problema, dice el amor al dinero. Así que vemos que desde el inicio la tierra fue afectada por eso, por los cardos y los espinos. Entonces, esos son símbolos de que la tierra fue maldita, ¿verdad?, por el pecado. Y los mismos soldados romanos, si nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, que tomaron de la tierra, tomaron espinos, ¿verdad? Todos ustedes han visto la corona de espinas que le hicieron a Jesús. Amén. Así que como resultado de la maldición de la tierra, las espinas, y con ellos fabricaron, ¿verdad?, esa corona que si las espinas no son esas espinitas chiquitas de rosa, eran espinas bastante largas, que fueron incrustadas en la cabeza de Jesús. Pero ellos, sin saberlo, estaban simbolizando que el sacrificio de Cristo iba a servir no solo para la salvación eterna del pecador, sino que también iba a quitar del medio la maldición que como consecuencia del pecado había caído sobre la tierra. Y quiero señalar, ¿verdad?, rápidamente, porque creo que lo pasamos por encimita muy rápido cada vez que lo leemos muchas veces. Y porque la gente tiene la interpretación o la percepción de que Dios maldijo la tierra. Y Dios no la maldijo. Dios le dijo a Adán en cuanto lo creó: esto es lo que tú puedes hacer, y el día que ciertamente comieres de la fruta, ciertamente morirás. Dios dijo las instrucciones. Por eso, si nota bien en el versículo que leímos, Dios le está hablando a Adán y dice:
La tierra es maldita por tu causa, a consecuencia de lo que tú hiciste. No fue que Dios la maldijo. Dios estableció las reglas y Adán al caer, pues entonces... Sí, pero entonces la tierra tiene, exacto, la tierra entonces tuvo la consecuencia que es lo que estamos enseñando. Y la primera consecuencia fue eso, que iba a querer cardos y espinos. Entonces la tierra ahora tenía que ser la liberada de la maldición del pecado, y ese es el simbolismo cuando Cristo recibió esa corona de espinas. Así que cuando usted ahora vea esa en las películas y todo eso, esa corona de espinas tiene un significado que comienza desde el libro de Génesis. Amén. Entonces eso se iba a cumplir en la consumación de los tiempos, cuando la maldición del pecado totalmente fuera eliminada, ¿verdad? Como dice en el libro de Apocalipsis, que íbamos a tener cielo nuevo y tierra nueva. Gloria a Jesús. Así que la segunda cosa que afectó a la tierra, que fue lo que estamos leyendo, es por Caín. Entonces estamos en Génesis 4 del 10 en adelante. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo al Señor: mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Amén, gloria a Jesús. Okay. Entonces vemos ahora el otro efecto que tuvo sobre la tierra, cuando dice: no te dará más su vigor. Y entonces la tierra también se contaminó. Así que vemos, ¿verdad? Por la parte de Adán y ahora por la parte de su hijo Caín, cómo la tierra fue afectada. Y ya mismo lo vamos a conectar todo de lo que estamos hablando del libro de Números, de que la tierra se contaminó. Así que vemos en esta historia, muchos también ustedes la conocen, que Caín mató a su hermano, y mató a su hermano porque estaba enojado con Dios, porque no había aceptado su ofrenda, y sí la de Abel. Caín, en este caso, no fue un homicida, porque Abel no murió por causas, por un accidente ni nada, sino que Caín sí fue un asesino, porque él hizo todo, lo planificó para matar a su hermano. Así que no fue un accidente. Así que lo había porque había odio en su corazón. Así que Caín sí merecía el castigo de la muerte. Que si lo vemos en la ciudad de refugio, si Caín hubiese llegado a la ciudad de refugio, no podía, porque no lo hubieran aceptado, porque realmente tenía odio en su corazón, tenía coraje y lo hizo con premeditación. Así que él no podía entrar en ese refugio. Así que las especificaciones para poder recibir el refugio era que no hubiera enemistad, que no hubiera odio, que no hubieran acechanzas, que no hubiera premeditación. Y todas esas era lo que tenía Caín en su corazón. Pero teniendo un Dios tan justo y tan bueno y tan maravilloso que nosotros servimos, aún él sabiendo el pecado de Caín, él quería romper ese ciclo de violencia, y por eso le puso una marca en su frente para que no lo matasen. Porque no solamente Caín, ahora la tierra no le iba a dar su vigor, o sea, iba a pasar más trabajo para estar produciendo, porque él era agricultor, él conocía de la tierra, pero que también fue apartado de la presencia del Señor. Así que vemos que a la larga de la historia en el cristianismo, muchos han tratado de explicar cuál fue esa marca que recibió Caín en la frente. Hay muchas especulaciones al respecto, pero no obstante, muchos concuerdan, y también es mi opinión personal, ¿verdad? Pero queremos enseñarlo por la palabra, que era algo distintivo que recibió Caín. Era algo para marcarlo, para sellarlo, para que no lo mataran mientras las generaciones iban creciendo y supieran que él mató a su hermano Abel, porque él merecía morir. Aun cuando él merecía morir, Dios le puso esa marca. Amén. Así que lo más semejante a esto, el Señor me lleva, que yo lo compartía con el pastor, me lleva a Apocalipsis capítulo 14, que dice la palabra. Ese no tengo pero léela, nene, please. Mire, y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión,
y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Amén. El Señor me lleva a esa escritura donde el Señor me enseña que el Señor marca a los suyos, el Señor marca a sus hijos, gloria a Jesús, y lo ha hecho a lo largo de la historia. Y aquí se está manifestando la misericordia de Dios, que no es otra cosa de no recibir el pago por lo que nosotros merecemos recibir. Eso es lo que significa la misericordia del Señor, que nosotros hemos hecho algo y por la gracia y misericordia del Señor no hemos recibido lo que realmente merecíamos. Y eso ahí, cuando Dios le pone esa marca a Caín, está mostrando ese atributo de Dios, que Dios es un Dios misericordioso, porque él ahí mismo lo pudo haber matado. Ahí mismo él, ¿verdad? Él lo pudo haber hecho. Tenía razón para hacerlo, mató a una persona inocente, ¿verdad? Pero Dios no es así, nuestro Dios no es así. Así que vemos lo que dice en Salmos 103, del 10 al 11. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Amén. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Amén. Así de grande es su misericordia para los que le temen. Qué bueno es el Dios que nosotros servimos definitivamente. No sé si ustedes recuerdan que cuando el tiempo que el pueblo de Israel tenía que ya salir esa noche para la tierra prometida, que fue la última plaga con la muerte de los primogénitos de todos los egipcios, ¿cómo se liberaron ellos? ¿Cómo se liberó el pueblo de Israel para que el ángel de la muerte no los matara? ¿Con qué? ¿Te acuerdas? Con un sacrificio. Sí, bueno, con el sacrificio, ¿verdad? Del cordero, pero tenían que poner, ¿verdad? En las puertas tenían que poner ¿qué? La sangre. Una sangre, tenían que poner una marca. En los dinteles. Tenía que marcarlo, ¿verdad? Para cuando el ángel de la muerte pasara y viera la marca, no entrara, ¿verdad? Y murieran los hijos de los que estaban ahí, de los primogénitos. Así que con la misma marca, también, como vemos que esto Dios lo trae desde la antigüedad, ¿verdad? Igual que nosotros, como dije, que también merecíamos la muerte, al igual que Caín. Gloria a Jesús. Porque la paga del pecado es muerte, lo dice Romanos 6:23. Todos hemos pecado, no hay ninguno bueno, por más que tú digas, ay, qué bueno es fulanito, qué bueno es sutanito, no lo es, el único bueno es nuestro Padre Celestial. Entonces, por tal razón es que Cristo murió por todos nuestros pecados, porque si hubiera uno bueno, entonces Cristo no tenía que morir. Eso es así. Así que no hay nadie. Y no solo nos ha limpiado de toda maldad, sino que nos ha puesto ahora su marca, su sello de su Espíritu Santo, para que el vengador de la sangre no pueda tocarnos, porque el vengador de la sangre conocemos y lo enseñamos que ahora es el enemigo, ¿verdad? Tenemos un enemigo en común que es Satanás, Dios lo reprenda. Amén. Dice en Efesios del 1, déjame quitar por aquí, Efesios 1, la primera parte, 13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Amén, gloria a Jesús. Entonces que ahora nosotros también hemos recibido ese sello, hemos recibido esa marca, gloria a Jesús, que nos dice que nosotros somos propiedad de Dios. Cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo tenemos esa marca, porque lo dice la palabra, fuimos sellados con el Espíritu Santo, gloria a Jesús. Y esa marca también fue adquirida mediante la sangre del Cordero, que fue Cristo Jesús. Así que la sangre es tan importante porque nos habla de la vida, la cual dice el enemigo, ¿verdad? Esa marca nos está diciendo el enemigo, ellos son intocables, ese es mi hijo, esa es mi hija. Gloria a Jesús, porque estamos ahora identificándonos con el Señor. Pero también la Biblia habla de otra marca, porque el enemigo, ¿verdad?, siempre quiere imitar lo de Dios, pero esta marca se le va a poner a aquellos que adoren a la bestia. Está en Apocalipsis 13, del 16 al 18. Léelo un momentito, please. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender,
sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. Amén. Entonces también vemos que va a haber otra marca, ¿verdad? Para aquellas personas, eso va a ser en el futuro, no muy lejano, porque sabemos que la venida del Señor se acerca, de que las personas, ¿verdad?, que no tengan a Cristo en su corazón y que para poder comprar, venderlo, dice la palabra, está bien claro ahí, y no adoren a la bestia, ellos van a recibir esa marca, ya sea en su brazo o en la frente. Así que vemos que Caín, aunque no recibió la muerte física, porque ya la muerte entró como consecuencia del pecado de Adán, tuvo consecuencias que fue expulsado de su entorno, como dije, que era agricultor, y que ahora quedaba fuera de la presencia del Señor. Yo creo que eso fue el peor castigo que él pudo haber tenido, como para nosotros también. Así que de Caín, esto es, Señor, cuando me hablaba sobre esto, me impactó y lo escribo. De Caín se genera una generación sin la presencia de Dios, como ahora. ¿Cuántos están generando generaciones sin Dios? ¿Verdad? En estos tiempos, ¿cuántos están, ¿verdad?, se están pasando de generación en generación, y Dios no está en el asunto? Dios no está en la familia, Dios no está en los hijos. Y entonces eso es de una generación a una generación, y a esto se les conoce como los hijos de Caín. ¿Querías añadir algo sobre eso? No, yo solo quería añadir, ¿verdad?, que nosotros como cristianos sabemos, y como dijo el Señor, que en el mundo tendríamos aflicción, pero no temas porque yo he vencido el mundo. Como cristianos pasamos trabajo en el mundo. Qué difícil debe ser estar sin Dios en este mundo, ¿verdad? Cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones, cuando no sabemos a dónde ir, no tener a quién presentarle tus cosas, ¿verdad? Por el corazón duro que hemos estado hablando esta semana pasada. Amén. Porque no queremos reconocer a Dios en nuestra vida, no queremos darle participación. Amén. Y eso fue lo que pasó con los jueces, que una vez que ya murió José y toda esa historia, que después eventualmente lo podemos enseñar, que dice que el pueblo ya no conocía de Dios, no conocían. Y entonces nosotros tenemos que pasar la palabra, nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos en la palabra del Señor. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Y en cuántas familias está ausente la palabra del Señor? ¿En cuántas familias están pasando de generación en generación que no conocen a Dios? Fíjate, y como padre, ¿verdad? Es una semilla que se siembra, que sabemos que va a ayudar a nuestros hijos en el futuro. Y como dice el versículo que se le enseña en la escuela dominical a los niños, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. ¿Qué quiere decir? Que hay oscuridad, y cuando hay oscuridad la palabra de Dios es la que te guía. Amén, aleluya. Así que es tan importante tomar tiempo, ¿verdad? Aquellos que todavía sus hijos están en la casa, tomen tiempo. Nunca es tarde para empezar a estudiar la palabra, nunca es tarde para buscar del Señor. El Señor está ahí, Él sigue tocando, Él quiere tener la relación con su pueblo, gloria a Jesús, pero estamos viendo en una nación donde cada vez están poniendo a Dios más de lado, no quieren tomar consideración, ya no quieren saber nada de lo que dice la palabra, quieren gobernarse ellos mismos y están entrando. ¿Y qué es lo que generó Caín? Muerte, violencia, y la tierra se sigue contaminando, y lo estamos viendo en estos tiempos. Dice en el libro de Levítico 17:11 que la vida está en la sangre, gloria a Jesús, y esa palabra sangre muchas veces en la palabra se intercambia entre lo que es alma, vida y persona. Que no solamente es decir sangre por lo que nos corre por las venas, sino que tiene que ver con el alma y tiene que ver con la vida misma. Entonces dice que la sangre de Abel habló, es lo que dice, lo que leímos, la sangre de Abel habló y clamó, y esa sangre, ¿verdad?, llegó al trono de Dios, gloria a Cristo. Es evidente que la sangre de Abel, ¿verdad?, es de una manera literal,
porque la Biblia nos enseña que los muertos nada saben. En el libro de Eclesiastés 9:5, no quiero que se vayan a confundir a pensar de que los muertos te pueden hablar, de que tú puedes orar por los muertos. No, la Biblia es bien clara y dice que los muertos nada saben. Si hay una persona que está hablando con muertos, déjeme decirle que esos son malicias, esos son demonios. Cuando usted está orando por un muerto, usted lo que está invocando son malicias y demonios. La Biblia no enseña tampoco sobre el purgatorio. La persona murió, la única oportunidad que tiene para ir al cielo es aquí en la tierra mientras está vivo. Ya cuando la persona murió, ya la persona no puede decidir. La salvación es una decisión personal que la persona tiene que hacer. Yo no puedo hacer que Sebastián tenga un encuentro con Cristo. Yo solamente puedo intervenir en el sentido de la oración y dar la palabra, pero la decisión la tiene que tomar cada persona. Por eso la Biblia nos enseña, cuando estaba en la cruz del Calvario, los dos ladrones, aún en el último instante, ese ladrón pudo tener, alcanzó la misericordia de Dios, y el Señor le dijo, desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Así que es en vida que cada uno de nosotros tenemos para nosotros agarrarnos, tomar mano de esa salvación tan hermosa. Una vez que yo parta de este mundo, por más que me oren, por más que me digan, los muertos no escuchan, no saben, lo dice la palabra. Así que cuando dice que la sangre de Abel habló, lo que quiero es de una manera prefigurativa, ¿es que se dice? Simbólica, figurativa. Amén. Así que no lo vayan a malinterpretar de que si yo voy a estar hablando con un muerto, voy a estar, no. Eso, las personas que hablan con muertos son con demonios, con malicias que se manifiestan. Así que, ¿qué fue lo que dijo la sangre de Abel? ¿En qué términos pudo haber hablado esa sangre, verdad? ¿Con qué poder subió al trono del cielo? Eso la Biblia no lo menciona, ¿verdad? Pero sí dice que Dios lo oyó. Dios oyó ese clamor, gloria a Jesús. Y no solamente cuando lo oyó, Dios actuó. Y ahí cuando dice la palabra que Dios va entonces donde Adán y le dice, ¿qué has hecho? Caín. Donde Caín, ¿qué has hecho? No porque Dios no sabía lo que Caín había hecho, sino que le está dando la oportunidad de arrepentirse y decir, mira, sí, maté a mi hermano, lo maté, tenía coraje contigo y lo maté. Pero no, ¿qué es lo que dice? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, aún así trató él, ¿verdad? En su arrogancia, en lo que había en su corazón, contender con el Dios Todopoderoso. Así que la sangre de Abel pudo haber aclamado por justicia, porque la Biblia dice que Abel era justo. Dice en Mateo 23:35, déjenme ponerlo por aquí, Mateo 23:35. Aquí. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías. Así que vemos cómo ese evento todavía aún en el Nuevo Testamento, ahora usted puede entender cuando dice desde la sangre de Abel el justo hasta Zacarías, porque también el profeta Zacarías lo mataron injustamente. Entonces vemos, ¿verdad?, que eso se remonta desde Génesis. Gloria a Jesús. También dice en Hebreos 11:4. Déjame ponerlo. Dame un segundito. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Amén. Y explicar especialmente lo que significa eso, ¿verdad? Déjame poner aquí Ok, gloria a Jesús. Que por la fe ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo. Así que Abel, esa sangre estaba clamando por justicia, porque él era justo, murió un justo en vez de un injusto como era Caín, porque en realidad el que tenía que morir era Caín, que era injusto. Entonces la sangre de Abel pudo haber clamado también sobre la imagen de Dios, como dice lo que Dios le dijo a Noé en Génesis 9 del 5 al 6. Dame un segundito. Génesis 9 del 5 al 6.
De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a la imagen de Dios hizo él al hombre. Qué tremendo, porque ahí incluye hasta los animales. Esa promesa, ese decreto que Dios le dio a Noé, ya cuando empieza una nueva generación, eso es cuando ya Noé comienza, ¿verdad? Esa generación fue destruida por el diluvio, ahora viene una nueva generación y el Señor sabe lo que aconteció con Caín, y entonces Él no quiere que eso vuelva, que eso siga aconteciendo con esta nueva generación. Entonces le dice, porque si no, por el hombre su sangre será derramada. Así que ahí es donde viene como que el ojo por ojo, si tú mataste vas a morir de esa misma manera. Amén. Por eso es que después el Dios mismo da la opción de las ciudades de refugio para que el homicida no muera injustamente. Gloria a Jesús. Pero porque a la imagen de Dios hizo a él al hombre. Así que podemos ver que el que mata con intención no solamente está privando la vida de un ser humano, sino a uno que es semejante a imagen de Dios. Al hacer esto, está atacando a Dios mismo. Por eso Caín mata a Abel, porque es lo más semejante a Dios. Él no podía, porque él estaba enojado, se enojó con Dios cuando Dios no aceptó su ofrenda. Entonces, él en lugar, entonces, como no puede atacar a Dios, entonces atacó ¿a quién? A su criatura, al que era su imagen. De la misma manera, Satanás está enojado con Dios. Como está enojado con Dios, entonces, como él no puede vencer a Dios, ¿qué es lo que hace? Entonces ataca a sus hijos, ataca a sus criaturas, nos ataca a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nos está atacando a nosotros, entonces es de una manera que está atacando a Dios. Fíjate qué tremendo, gloria a Jesús. Así que por eso es como dije, que Cristo, ¿verdad? Dios establece esta ciudad de refugio para dar refugio al homicida. Pero no solamente la sangre de Abel habla, sino que hay una sangre mejor que la de Abel, y es la sangre de Jesús. Vamos a verlo en Hebreos 12:24. Hebreos 12:24. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Amén. Entonces vemos, déjame entonces sacar, un segundito. Ok, Hebreos, un segundito que se me salió aquí. Ok. Entonces, para poder entender mejor este concepto de la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel, definitivamente nosotros nos tenemos que ir al Antiguo Testamento para poder entender lo que está hablando en el libro de Hebreos, donde en el libro de Levítico nos explica lo que es rociar esa sangre que era rociada. Está en Levítico 5:9, vamos rapidito ahí para que lo puedan ver. Todo el libro de Levítico le van a explicar bien más sobre lo de la sangre, pero tomé este versículo solamente, Levítico 5:9. Rociará también de la sangre de la ofrenda por el pecado al costado del altar, y el resto de la sangre será exprimida al pie del altar. Es ofrenda por el pecado. Amén. Entonces, vemos que la sangre de Abel fue derramada en la tierra con un propósito diferente al de la sangre de Jesús, que también fue derramada en la tierra, pero la sangre de Jesús tiene un mayor propósito que la sangre de Abel. Voy a explicar un momentito sobre lo del altar, pero primero vamos a ir a Primera de Pedro 1:19. Primera de Pedro 1:19. Sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Amén. Así que la sangre de Cristo fue derramada igual que la sangre de Abel. Abel era justo, pero Jesús
era la justicia de Dios, así que era mayor todavía. Así que en el tabernáculo, que fue una de las cosas que enseñamos durante el desierto, el santuario, ¿verdad? Había unas divisiones, y entre de los elementos que tenían, de esos 7 elementos, uno era el altar del holocausto. Y ese altar del holocausto estaba a las afueras, y ahí era donde traían los animales para hacer el sacrificio por los pecados. Entonces, ese holocausto simbolizaba la cruz de Cristo, y por eso dice que la sangre era rociada por todos lados, y así fue la cruz del Calvario cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Así que esa sangre cayó en tierra de la misma manera que hubieran llevado un sacrificio utilizando el altar del holocausto. Cristo, la cruz, fue ese altar del holocausto, y eso tiene una importancia es muy importante, porque la sangre cayó en la tierra, pero ahora no era la sangre de Abel, sino era la sangre de Cristo. Gloria a Jesús. Así que el sacerdote tenía, en el Levíticos 4:7, el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y entonces, ¿por qué esto es importante? Porque Cristo fue sacado a las afueras. Por eso es que Jesús lo llevaron afuera de Jerusalén para crucificarlo. ¿Por qué? Porque estaba simbolizando todo lo que estaba aconteciendo en el santuario. Él no lo podían crucificar adentro de la ciudad, tenían que crucificarlo a las afueras de la ciudad, como está en Hebreos 13:12. Hebreos 13:12. Déjame buscarlo por aquí. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Amén. Fíjense qué poderoso. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la ciudad. De la misma manera que en el sacrificio con el holocausto, que tenía que estar a la puerta, tenía que estar a las afueras. Así que Jesús cumplió todas las profecías, todo lo que se hablaba de él en el Antiguo Testamento, todo fue cumplido exactamente en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, todo exactamente. Así que ese sacrificio, que quizás algunos no entienden todavía, fue por amor a nosotros, que nosotros no merecíamos el sacrificio de él. Nosotros éramos los que teníamos que estar ahí, porque nosotros sí merecíamos morir. Así que la sangre de Abel clama por justicia, por venganza, por un solo hombre, por el que lo mató, por Caín. Pero sin embargo, Jesús, la sangre de Jesús está clamando por perdón y por misericordia, no solamente por un hombre, sino por toda una humanidad. Gloria a Cristo. Sé que aunque Abel, como dije, ¿verdad? La Biblia dice que era justo, Jesús será y fue en la justicia de Dios. Así que aprendemos que la ciudad de refugio no solamente daban provisión para aquel tiempo, solamente para el homicida, y el asesino se quedaba desprovisto. No había para el asesino. Al asesino lo iban a matar. Pero en Cristo, ahora en nuestra ciudad de refugio, y ahora también el asesino, el que cometió el pecado, el que sí lo hizo con meditación, el que lo hizo, puede alcanzar la gracia del Señor, puede también tomarse de ese sacrificio que Cristo hizo por todos nosotros. Por eso es que la gente a veces no puede pensar y entender de cómo es posible que un violador, que un asesino, que un hombre que hizo tantas cosas terribles, ahora sea una persona nueva, una persona transformada, una persona amorosa, una persona que ¿por qué? Porque es lo que hace Cristo en una persona, lo cambia, lo transforma, cambia el corazón de esa persona a través de ese sacrificio perfecto. Gloria a Jesús. No sé si vas a comentar algo, nene. No, mamita. ¿Okay? Entonces, esa sangre está clamando en la presencia de Dios para que no seamos consumados por nuestros delitos y nuestros pecados, porque nosotros fallamos todos los días.
ya sea de pensamiento, de palabras o de hechos, fallamos al Señor. Pero ahí está el sacrificio de Cristo para todo el que lo quiera, está ahí. No hay excepción. Decía la palabra que los caminos para llegar a la ciudad de refugio tenían que estar limpios, que no hubiera nada que interviniera, que ellos llegaran a la ciudad de refugio. Ahora mismo no hay nada para que podamos llegar a ese refugio que es Cristo. El enemigo sí va a tratar de poner piedra de tropiezo, sí va a tratar de ponernos algo para que no lleguemos, pero tenemos la dirección del Padre y Él es el que nos ayuda, gloria a Jesús, a llegar a Él. Así que este gesto de la sangre del cordel, como dije, está de esa misericordia de Cristo, se está representado ahí en lo que dije anteriormente de la muerte de los primogénitos, que tenían que, ¿verdad? Los israelitas tenían que marcar sus casas para que el ángel de la muerte no matara a los primogénitos de Israel, ¿verdad? Y yo soy de las que creo que hubo también otras personas que también dijeron, yo creo como que voy a hacer lo mismo, y a lo mejor también hicieron lo mismo, y Dios tuvo misericordia de ellos, porque las ciudades de refugio, dice la palabra, que no solamente eran para el israelita, sino que también eran para el extranjero. Así que del pueblo de Israel, de los que salieron para la tierra prometida, hubo otros que también se unieron a esa promesa, a esa visión, gloria a Jesús. Así que dentro de ese hogar, podemos pensar que toda esa gente que estaban ahí dentro de ese hogar, merecían que el ángel de la muerte no entrara. No sabemos lo que había ahí dentro, ¿verdad? No lo sabemos, pero ellos que obedecieron y se apropiaron de esa sangre, como nosotros no lo merecíamos, pero nos apropiamos del sacrificio de Cristo. Por fe lo hemos tomado y estamos viviendo, gloria a Jesús, y así es como Cristo vive en nosotros. Y fíjate el simbolismo, ¿verdad? De marcar el dintel de la puerta con la sangre de Jesucristo, que la puerta es la entrada y la salida, ¿verdad? La entrada al hogar, para no permitir que el ángel de la muerte entrara, era el propósito. Amén. ¿Y qué somos nosotros? Nosotros somos el templo, también somos una estructura espiritual del templo de Dios. Gloria a Jesús. ¿Y cuáles son nuestras entradas? Nuestros ojos, nuestros oídos, y los tenemos que marcar con la sangre de Cristo. Amén. Eso quiere decir velar lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, ¿verdad? Que sean cosas que nos edifiquen. Amén, así es, gloria a Jesús. Entonces, el primer derramamiento de la sangre de Jesús no fue con los azotes, no fue ni la corona de espinas, fue con su sudor, dice la palabra en Lucas 22:44, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. De ahí es que comienza el Señor a quitar esa maldición del pecado con esas primeras gotas que cayeron ahí sobre la tierra. Así que a veces nosotros pensamos, no, fue en los azotes, fue allá cuando lo estaban crucificando, cuando le pusieron los clavos de la cruz. No. La primera sangre, la sangre que él empezó a brotar, fue las primeras gotas que cayeron sobre la tierra en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, tipificando lo que había acontecido en el Edén, en el huerto del Edén, porque en el huerto del Edén fue cuando ellos pecaron, que el Señor le dijo lo que le dijo a Adán, que ahora la tierra iba a producir cardos y espinos. ¿Y qué acción estaba haciendo Jesús en ese momento? Estaba redimiendo. Estaba orando. Bueno, estaba orando. Estaba orando. Así que esa sangre que cayó, entonces estaba redimiendo lo que había acontecido en el libro de Génesis. Gloria a Jesús. Así que la sangre de Cristo, iglesia, no solamente fue derramada por el perdón de nuestros pecados, claro que sí, sino que estaba también redimiendo la tierra de la maldición que inició Adán y luego a Caín por toda la humanidad. Eso es tremendo, gloria a Jesús. Así que vamos otra vez a verlo en Números, en el versículo clave que estamos leyendo, Números 35, del 33 al 34. Quiero que lo volvamos a leer, por favor. Así que no contaminaréis la tierra en que estáis, porque la sangre contamina la tierra y no se puede hacer expiación por la tierra. Por la sangre derramada en ella,
excepto mediante la sangre del que la derramó. Y no contaminaréis la tierra en que habitáis, en medio de la cual yo moro, pues yo el Señor habito en medio de los hijos de Israel. Amén. Entonces ahora, con lo que, ¿verdad? Espero que con la explicación y la enseñanza que le estaba dando, ahora podemos entender lo que estaba haciendo, refiriéndose a la muerte de Cristo. Cristo era el único que podía redimir la tierra de la maldición. Él se hizo culpable por nosotros, aún siendo inocente, porque la sangre queda contaminada y solamente podía ya no contaminarse con la muerte de la persona culpable. Por eso Cristo se hizo culpable por nuestros pecados. Gloria a Jesús, para redimir la tierra de esa maldición. Gloria a Jesús. Entonces, por eso es que nosotros utilizamos la expresión, la sangre de Cristo tiene poder. Me cubro con la sangre de Cristo, cubro a mi familia, cubro a mis hijos, donde yo voy, a donde vamos, ¿verdad? Que cuando vamos, por ejemplo, el tiempo de Halloween, todo esto, yo le he enseñado a mis hijos que cuando entremos, cubran sus pensamientos, cúbranse con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque eso nos recuerda el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Hay predicadores de renombre, ustedes lo pueden encontrar, que han enseñado que es incorrecto decir me cubro con la sangre de Cristo o la sangre de Cristo tiene poder, porque la sangre de Cristo solamente era para salvación y ya Cristo vive en nosotros. Eso es una parte, es cierta, pero no del todo, porque en realidad nosotros lo que estamos haciendo es que estamos recordando ese momento en la cruz donde está el fundamento de la fe cristiana. Es como cuando nosotros mencionamos por la llaga de Cristo somos curados. Es de la misma manera. Claro que no está la llaga ahí, ¿verdad? Pero nosotros lo estamos diciendo porque estamos proclamando ese sacrificio que tiene poder, que está vivo todavía. Por eso es que dice que la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel, porque nosotros nos estamos cubriendo con ese sacrificio. Gloria a Jesús, cada día en nuestra vida. Amén. Así que la sangre de Cristo no solamente es para salvación, sino para darnos autoridad. Como cuando fue en los clavos, ¿verdad? Nos está dando autoridad a nosotros, como dice la palabra, que los enfermos pondrán sus manos y sanarían. Pondrán sus manos y echarían fuera demonios. Esos clavos en la cruz, lo que Cristo nos estaba dando nos estaba devolviendo la autoridad a nosotros. Gloria a Jesús. También es como lo de los pies, los clavos de los pies también nos dio esa autoridad donde pisamos. Lo que ya expliqué sobre la corona de espinas, Él cargó con el pecado, ¿verdad? Los 39 latigazos que le dieron para darnos la autoridad sobre la enfermedad. Así que la sangre de Cristo, iglesia, no solamente es para salvación, sino que nosotros la apropiamos porque fue una autoridad que nos fue quitada en el Edén por el pecado y ahora Cristo nos las devolvió otra vez. Entonces nosotros nos estamos apropiando de la sangre de Cristo. Así que no es un error, no es un pecado que usted diga me cubro con la sangre de Cristo, cubro a mis hijos, cubro mi hogar, cubro a mi familia, a mis generaciones. Gloria a Jesús. Y lo que está pasando en este tiempo, ¿verdad? Que la humanidad no le ha importado, como dije, ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Hay personas que se mofan, lo vemos en las calles, ¿verdad? Que ponen a alguien como que está tipificando a un Cristo crucificado y se están burlando y todo eso. Y eso llega a la presencia del Señor y eso va a tener sus consecuencias. Así que el derramamiento de su sangre tomó nuestro lugar y como dije, todavía sigue clamando por ti y por mí, porque Cristo está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra, intercediendo por sus hijos. Así que esa sangre de Jesús habló mejor que la de Abel, porque no pidió venganza, no pidió que estuviéramos errantes, no pidió que nos apartáramos de la presencia del Señor, sino que Él dijo, Padre, a mí me encanta eso, Padre, perdónalos, ¿verdad? Perdónalos.
porque no saben lo que hacen. Eso es lo que estaba clamando Amén. el Señor en la cruz del Calvario. La maldición fue quitada y una bendición vino sobre los hijos de los hombres. Pero estamos en este tiempo, iglesia, donde hay gente inocente que sigue clamando la sangre de cada asesinato, la cara de cada niño abortado, ¿verdad? De todas esas cosas que la gente piensa que nadie se va a enterar, pero Dios sí está escuchando a esas personas. Dice en Isaías 26:21, vamos a ir un momentito ahí a Isaías 26:21, lo que dice la palabra. Porque el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra. Y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada, y no ocultará más a sus asesinados. Y apenas, ¿verdad? En estos días que dije que tanto los muertos, ¿verdad? Que encontraron en esta iglesia. Sí, los terrenos donde han sembrado los cuerpos de los indígenas, de los niños, especialmente niñas indígenas que abusaron de ellos y los mataron y los enterraron en esos terrenos. Así es. Vemos también en Apocalipsis, vamos a ver Apocalipsis 6:10. Rapidito. Clamaban a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Amén. Y aquí, aunque está hablando, ¿verdad?, del quinto sello en el libro de Apocalipsis, no voy a entrar en esos detalles, pero aquí es algo que va a acontecer. Por eso esas personas que sufrieron el martirio, y la respuesta del Señor es que había que esperar un poco más porque van a haber otros que también van a morir de la misma manera que ellos. Así que eso va a acontecer en un futuro, pero que vemos que eso se está clamando, gloria a Jesús. Entonces es importante, como dije, ¿verdad?, de no orar por los muertos, que decir, ¿verdad? Es bonito decir que descanse en paz. Ojalá que todos estén descansando en paz, pero si no murieron con Cristo en el corazón, es otra, su situación es una diferente. Así que nosotros no somos como Caín, que hemos matado a nuestro hermano, ¿verdad?, físicamente, pero Jesús en el libro de Mateo nos lleva un poquito más. Mateo 5, del 21 al 22. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Amén. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo, y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Fíjate como Jesús, ¿verdad?, le da un mayor significado a esto. Mayor peso. El mayor peso, es bien importante esto. El Señor nos está preguntando: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho con tu hermano? ¿Estás enojado con tu hermano? ¿Lo estás insultando a tu hermano? Incluso hasta lo estás maldiciendo a tu hermano. Pero no solamente eso queda ahí, sino que el Señor me lleva a la escritura en el libro de Levíticos 29. Déjame ponérselo rapidito. Levítico 29. Todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte. Ha maldecido a su padre o a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. Wow. A mí cuando el Señor me llevó a esta palabra, eso está tremendo, ¿verdad? Como dice: todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, ciertamente se le dará muerte, ¿verdad? Claro, estamos hablando de la muerte espiritual. Ha maldecido a su padre y a su madre, su culpa de sangre sea sobre él. ¿Verdad? Como vemos, ¿verdad?, las familias disfuncionales, las cosas que están aconteciendo en la familia, cuando un hijo maldice a un padre, o hasta un hijo que se atreve a levantarle la mano a un padre, ¿verdad? Cuando la Biblia nos enseña a nosotros que tenemos que honrar a nuestros padres, y una de las cosas que el Señor me enseñaba era que esa honra no era porque el padre fuera bueno o fuera un padre perfecto, sino que nosotros, la honra es el perdón, de perdonar a nuestros padres, especialmente a aquellos padres que no han ejercido su rol como debe de ser, que en lugar de haber sido un padre amoroso, guiador, cuidador, fue un abusivo o lo que sea, que nosotros podamos perdonarlos a ellos, perdonarlos, porque Amén. Ellos pecaron de esa manera y nosotros pecamos también de otra manera. Por eso es que Dios quiere romper
con ese ciclo de venganza, con ese ciclo de violencia, porque en fin de cuentas todos merecemos lo mismo, porque tú pecas de una manera diferente a la mía. Eso no quiere decir que lo que tú haces sea peor o mejor de lo que yo hago. No, no, Dios quiere siempre, quiere culminar con eso. Por eso le decía así, mira, si te ofenden y te dicen esto, y dice de lo de la mejilla, ¿verdad? Sí, si te dan una cachetada, ponle la otra. Ahora, después de la segunda. Ay, Dios mío, Padre. Son bromas. Perdónalo, Señor. Perdónalo, Padre. Habla la Biblia sobre la imposición de las manos. Sí, no, es que, y en una ocasión hubo una persona que es que se vira. Se excita y se pone contento y me vira todo esto aquí. Eso no fui yo en la mesa. De un pastor que enseñaron por ahí, ¿verdad? Que eso no tiene que ver nada con el Espíritu Santo, pero él decía, ¿estás listo para recibir lo que el Espíritu Santo te quiere dar? Ay, Dios mío, yo lo Y recuerdo. ese pastor le dio una cachetada a ese hombre ahí, y ese hombre, la verdad es que yo creo que esa escritura le vino a su mente porque no respondió para atrás. Ese hombre se quedó de verdad que sí, se aguantó, porque si eso le hubiese pasado a otra persona, eso hubiese sido una cosa, que son increíbles. Una cosa el otro como terrible. la manguera ungida, ¿te acuerdas también? Sí. Cosas así. Ay, ya se me, bueno. Voy a ver cuánto me queda para, sí, ya estoy terminando. Deben 5 minutitos. Entonces, el apóstol Juan lo dice también de esta manera. Primera de Juan 3:11, déjame ponerlo por aquí. Primera de Juan 3, del 11 al 15. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Versículo 15. El que aborrece a su hermano es un asesino, y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna. Amén. Ahí más claro no puede estar la palabra. Y nos dice asesino. Y como asesino no teníamos derecho a esa ciudad de refugio, pero vamos a ir a la ciudad de refugio. La importancia del perdón, ¿verdad? Para que no le demos derecho al vengador de la sangre que venga en contra de nosotros, como lo dice en 2 de Corintios 2, de 10 Segunda de Corintios 2, 10 al 11, que dice para que Satanás no se aproveche de nosotros. Cuando nosotros tenemos situaciones con nuestros hermanos, cuando nosotros nos perdonamos y estamos haciendo lo que leímos anteriormente, Satanás toma ventaja de eso. Eso es lo que dice la palabra. La persona puede estar atormentada, puede estar pasándole situaciones. ¿Por qué? Porque son puertas espirituales que le está permitiendo a Satanás obrar en su vida. ¿Por qué? Porque hay una falta de perdón. Así que hasta el día de hoy Dios ha venido al hombre, como dije, haciendo la pregunta, ¿qué has hecho? ¿Qué le has hecho a tu hermano? Como Pilato, que ustedes saben, ¿verdad? Esa expresión, que él se lavó las manos, ¿verdad? Él dice, inocente soy. Fíjese que atrevido. Él dice, porque él conoce la ley. Dice, inocente soy de la sangre de este justo. Fíjate. Ahora ustedes entienden por qué la sangre de este justo, porque era lo que merecía. Entonces, porque Cristo no merecía ir a la cruz. Él era inocente. Él era inocente, él no cometió pecado alguno, pero él se hizo maldición. Por eso maldito el que cuelga de un madero. Todo lo de la palabra de verdad que nos lleva a Cristo de una manera hermosa. Y dice en Mateo 27, 25, ya con eso estoy terminando, Mateo 27, 25, vamos a ponerlo por aquí. Mateo 27, 25, perdóname, y también Juan 11, 50. Lo vamos a estar leyendo los dos a la vez. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y Juan 11, 15 dice, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Así que vemos cómo se cumple la profecía. Se está muriendo un inocente, está derramando la sangre
para redimir de la maldición de la tierra. Y dice, cuando Pilato dijo lo que dijo, el pueblo le respondió a Pilato: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ellos no saben que ellos estaban declarando esa palabra profética, que esa sangre iba a cubrir a todas las generaciones, aquellas que quieran ser cubiertas por esa sangre, de la misma manera que cuando el sumo sacerdote dijo que ni tenía en cuenta que es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no por toda la nación perezca, y era lo que estaba aconteciendo. Jesús estaba muriendo, estaba derramando su sangre por la remisión de nuestros pecados y también para redimir la maldición de lo que había acontecido desde el Génesis. En el sacrificio de Cristo se completó todo. Gloria a Jesús. Así que esa sangre es rociada por todos nosotros y para nuestras generaciones. Gloria a Jesús. Así que el Señor, iglesia, quiere sanar nuestra tierra. Hay mucha sangre inocente derramándose cada día, ¿verdad? Y Dios quiere detener esa violencia. Y nosotros estamos orando y clamamos, ¿verdad? Para que tanto el asesino como el que murió, ¿verdad? Que ese asesino alcance la misericordia del Señor. No desearle la muerte. Es lo que Dios quiere, que terminemos, que cortemos con eso. Por eso es que dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas 7:14, y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amén. Gloria a Cristo. Por eso que este versículo, que lo leemos mucho, cuando dice sanaré su tierra, por todos los crímenes y todo el pecado y todas las cosas que la tierra lo ha absorbido, y vemos cómo todo lo que está aconteciendo, ¿verdad? Porque estamos viviendo en esos tiempos. Dice la palabra del Señor en Isaías 1:18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así que no hay pecado tan grande que esa sangre de Cristo no los pueda cubrir. Amén. Así que esta es la enseñanza. Culminamos con Cristo, nuestro eterno refugio. Él hizo una expiación, la única esperanza para el pecador arrepentido, y su sangre fue más que suficiente para la remisión de nuestros pecados. Así que los bendigo en esta noche. Gloria a Dios, tremenda Pastor. Palabra de parte del Señor. Y me encanta el versículo, ¿verdad?, que leímos: si se humillare mi pueblo, o sea, el pueblo de Dios sobre el cual mi nombre es invocado. Está hablándole a los cristianos, le está hablando a su pueblo, a aquellas personas que creen en Dios y se arrepintieren de sus malos caminos. O sea que siendo pueblo de Dios podemos estar en malos caminos, y por eso es tan importante. La clave de una relación con Dios es el arrepentimiento diario por nuestras malas obras, nuestros malos pensamientos. Gloria a Dios. Y Dios sanará nuestra tierra cuando hay esa palabra tan clave en nuestra vida, que es arrepentimiento. Amén. Así que le damos gracias al Señor. Gracias, pastora, por la palabra de esta noche. Vamos a orar en esta noche para ser despedidos. Gracias, y Jesús. recordando, ¿verdad?, que vamos a tener nuestro servicio de oración el viernes a las 7:30. Les invitamos para que se unan con nosotros. Y si fui muy rapidito y hubo partes que no pudieron entender, le invito a que lo vuelvan otra vez a escuchar, para que puedan entender la revelación de esta palabra en esta noche. Amén. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Gracias, te damos gracias, Señor, por tu gran Espíritu bondad, Santo, Padre, te bendigo. por esa sangre preciosa, Gracias, Jesús. especialmente de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha lavado, que nos ha limpiado, que nos ha restaurado Gracias, a la Señor. relación con el Padre, Señor. Te pedimos, Señor, que cada persona Señor. que está alejada de ti, que se arrepienta de sus malos caminos, Amén. Señor. Aquellos, Señor, Convicción que del necesitan, pecado, Padre amado, de que tú sanes su tierra, que puedan llegar a ti a través de esta sangre preciosa. Alabado tu En el nombre, nombre de Padre. Jesús nos ponemos en tus manos pidiendo
que tú nos dé las fuerzas para caminar en tus caminos, Señor, Sí, Señor. para reconocer cuando estamos mal, Padre, Gracias, y poder Cristo. arrepentirnos y llegar nuevamente a ti, Señor. Te pedimos que tú Alabado sanes Dios. nuestra tierra en el nombre poderoso de tu Gracias, Hijo Jesús. amado Jesús. Y te damos gracias, Padre. Nos despedimos de este servicio, de nuestros hermanos, pero no nos despedimos de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Gracias, gloria y honra siempre, y que la paz tuya sea Gracias, sobre Jesús. todos nosotros. Amén. 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 Y Así amén. que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por compartir con nosotros esta noche y les invitamos, como acabamos de mencionar, el servicio del viernes de oración a las Amén. 7:30, Aleluya. hora de Gracias, Arizona, MST, y el domingo a nuestro servicio de celebración a las 10:30. Que Dios los bendiga. Amén. Bendiciones. Que descansen.